Sí, muy buenas noches todos hermanos, también hermanas. También esa noche, Iglesia de Generación de Fuego, sí, conjuntamente podemos compartir la palabra de Dios. Sí, también por virtual, no por Facebook, también por plataforma de Zoom, también y todas las personas están participando. Estoy muy agradecido compartir con ustedes esta noche. Entonces, primera vez nosotros antes, en el miércoles, compartimos, ¿no?, sobre la oración. Entonces, ese tema muy largo. Hoy día, ¿no?, y segunda vez, a través del tema la oración queremos compartir. Entonces, si ustedes todos recuerdan muy bien, primera noche hemos compartido sobre la oración, ¿no?, sobre el altar del incienso. En el tabernáculo, en el lugar santo, había, ¿cierto?, antes de entrar al lugar santísimo. Entonces, delante del velo, y ahí puso, Dios dice, harás el altar del incienso. Entonces, ese altar del incienso es como y figurando, explicando sobre nuestro Señor Jesucristo. Eso nosotros compartimos, ¿no? Entonces, esa noche también primeramente vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 30, 1 al 7, voy a leer. El libro de Éxodo, capítulo 30, desde el versículo 1 al 7, voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las barras con que será llevado. Harás las barras de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Hasta versículo 7 nosotros hemos leído. Entonces, chequeamos, ¿no? Anterior vez han escuchado muy bien o recuerdan muy bien. Entonces, el altar de incienso es como hablamos, ¿no?, explicando sobre nuestro Señor Jesucristo. Que según nuestra forma, según nosotros presentando ante Dios, tal vez alguna persona dice, Dios, yo ofrendé, Dios, yo serví, yo apoyé a los pobrecitos. En la iglesia, en verdad, yo apoyé desde madrugada, todo el día. Ahí llevando su buena obra, luego ya presentando ante Dios. Pero Dios también ve nuestra obra, pero también verá en nuestros corazones. Pero en nuestro corazón, ¿qué hay, verdad? Sí, hermanos, hay muchas maldades, muchos también suciedades. Entonces Dios, juntamente mirando nuestros pecados, ve, ahí Dios va a maldecir. Entonces, como el libro del Levítico nosotros explicamos, en ese libro Levítico explica entre ya Dios, luego un pecador, un sacerdote. A través del sacerdote sirviendo por una ofrenda, hace limpio, perfecto y presenta ante nuestro Dios. Entonces Dios, cuando mirando ese pecador pero a través de esa ofrenda, como a través del sacerdote, limpió perfectamente. Dios agrada, acepta. Entre ya Dios y nosotros también, nuestro Señor Jesucristo es mediador. A través del Señor Jesucristo, como limpió y luego murió por nuestros pecados.
Entonces, por nuestro Señor Jesucristo, nosotros también cuando presentamos ante nuestro Dios, Dios acepta, también bendice a nosotros. Anterior vez nosotros compartimos, ¿no? Jesucristo es nuestro mediador. Esa noche también nosotros hemos leído Éxodo capítulo 30, versículo 1 leyendo: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo hará, dice. Entonces, Dios dice, harás, haciendo el altar de incienso de madera, dice, madera de acacias. ¿Usted conoce madera acacia? ¿Han escuchado madera acacia? Lo conoce muy bien, ¿no? Porque ustedes no son carpinteros. Carpinteros saben muy bien. Entonces, en nuestra iglesia también hay hermano carpintero, ¿no? Entonces, hace muy bonitos muebles. O sea, nosotros no podemos distinguir muy bien qué madera muy bien, qué madera es buenos, malos. Pero ese hermanos, como profesional, si mirando y tocando la madera, sabe muy bien. Entonces, este tiempo justo nosotros estamos haciendo estanes, también zapateros. Entonces, esa madera, para economizar nosotros, esa madera queremos hacer. Pero hermano no dice, ¿sí? Recomienda a nosotros, recomienda, ¿no? Esa madera más bueno es, que no va a doblar, ¿sí? Entonces nos ayudando. Entonces aquí Dios dice, harás el altar de incienso. Entonces, ¿qué madera es? Madera de acacia. Entre todas las maderas, ese acacia no es buena madera, dice. No usa, tal vez desechables. Pero ¿por qué ya usando dentro del tabernáculo para servir a Dios? Pero ¿por qué entonces usando esa madera? Usted sabe, ¿no? Casi todos utensilios que usando en el tabernáculo, Dios habló, usará, dice, usará. ¿Qué madera? Madera de acacia, acacia. Entonces una vez yo también escuchando, ¿sí? Una historia, un pintor muy famoso. Entonces él en su vida quiere dejar una obra más hermosa y viajó, ¿sí? Toda parte, porque necesita un pintor para dibujar como muy bonito, buena obra, necesita también un ambiente. Saliendo, buscando todo lado, no podía encontrar. Entonces ese pintor, ¿sí? Dejando, ¿sí? No puedo buscar buen ambiente, no puedo dibujar, ¿sí? En vez de abandonar, sigue, no, sí o sí voy a encontrar, voy a dibujar una obra muy buena. Antes de morir yo dejaré. Luego sigue ya buscando, viajando, luego, pero finalmente no encontró, dice. Entonces ahí tenía mucha hambre, muy cansado, una plaza y se sentó, quería descansar. Descansando luego de frente miraba una banca, ¿sí? Un banco largo. Ahí estaba sentado, ¿sí? ¿Quién? Sí, un hombre y una mujer, un hombre, una mujer. Rápido sacó sus lápices, luego ya comenzó a dibujar, dice. Porque ese pintor dijo ese ambiente excelente, dice. Luego rápido ya dibujó, dibujando, mirando su dibujo, ¿cómo era, hermanos? Una silla largo, ¿no? De ahí, ¿quién estaba sentado? Primero el hombre, luego la mujer y el hombre era. Entonces no podía entender por qué ese pintor, ¿sí? Dibujó esto. Escuchando sus explicaciones, ya mira su hombro es muy ancho, ¿sí? No mire a mí, ¿sí? Tal vez mi hombro muy estrecho, pero generalmente el hombre es muy ancho, ¿cierto? Entonces el hombre se sentó, luego al lado del hombre, la mujer era. La mujer la nalga es grande, Entonces el hombro es ancho, luego la mujer nalga es grande. Luego al lado de mujer el hombre se sentó, su hombro es ancho. Luego al lado otra vez la mujer nalga es grande. Entonces bien combinado hermoso. Ahí dibujo. Imagínense, hermanos, solamente puros negros, hombres, nomás varones, se sentando, ¿qué sentiría? Entre hombros chocaría, ¿cierto? No, muy incómodo.
Al revés, solamente las mujeres nomás se sentarían en esa silla. ¿Qué pasaría? Entre nalga chocando, luego va a volar, ¿cierto? Ya muy incómodo. Entonces ese pintor comenzó a dibujar rápido, era muy hermoso, era, dice, ¿sí? Un día pastor nos compartió, yo también escuchando, muy chistoso, ¿cierto? ¿No? Estaba muy divertido, era escuchando. Luego pastor nos compartía, igualito era. Dios es perfectos, limpios, blancos, excelentes. Al lado de Dios, ¿quién está? Nosotros, sucios, ¿sí? Inmundos, perversos era. Dios es muy blancos, perfectos, justos. Somos sucios era, demasiado también malos. Bien combinado, ¿sí? Porque somos sucios, pero a través de nuestro Señor Jesucristo limpió, ¿verdad? ¿No? A través de el amor de nuestro Dios, preparando Señor Jesucristo, ahí limpió a nosotros. Bien combinado era. Nosotros solo cometemos pecados, rabias, maldades sale. Detrás de nosotros, ¿quién? Al lado de nosotros, ¿quién? Jesucristo limpia todas nuestras maldades. Jesucristo lleva dentro ante nuestro Dios, era para que recibamos las bendiciones. Aquí también igual era. Entre todas las maderas, ¿por qué una madera más peor madera acacia? Dios dice que hará, dice. ¿Por qué es? Esa madera de acacias, así como nosotros era frágiles, débiles, también viles eran nosotros. Pero esa madera de acacias fue cubierto, dice. ¿De qué madera? ¿De qué es? ¿De qué materiales? Fue cubierto, dice. De oro, dice, oro era, oro. Oro, ¿sí? Oro es, ¿qué quiere decir? Como gloria de Dios, era gloria de Dios. Ese oro brilla, ¿cierto? ¿No? Entonces no podemos ver nuestro Dios brilla, la gloria de Dios. Aunque somos muy frágil, débil era como ese madera acacias, ¿sí? Como inservibles, también insignificantes, nada era. Pero como fue cubierto por oro, ¿cierto? ¿No? Por la gloria de Dios, fue cubierto a nosotros. Presentando ante nuestro Dios, también acepta, bendice. Por eso aquí, y madera de acacias, también Dios dice que hará, dice, por esa madera de acacias. Nuestro Señor Jesucristo también igual era. Para explicar nuestro Señor Jesucristo, Dios usó esa madera de acacia era. Porque acacia nosotros explicamos, ¿no? Entre todas las maderas, no mejor calidad era, no es buena madera era, desechable. Entonces los como carpinteros profesionales no usan esa madera porque no puede servir bien, dice. Entonces a través de madera acacias quiere mostrar sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede explicar, mostrar nuestro Señor Jesucristo? Como ese carácter de madera de acacia, nuestro Señor Jesucristo también llegó a este mundo, ¿sí? ¿Cómo vino? Si fue vestido igual que como nuestros cuerpos, teniendo la carne como hombres nosotros. Una parte vamos a buscar, ¿sí? Primera de Timoteo. El libro de Primera de Timoteo, ya ustedes tienen la Biblia, puede buscar. Libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 voy a leer. Ya encontraron todo, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Ya, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice. Leyendo la Biblia, Éxodo capítulo 30, dice, harás de madera, ese altar de incienso de madera de acacia era. Sí o sí tiene que ser esa material, era madera acacias. No está mencionando Dios, haga buena madera. Entre las maderas, ¿qué buena es madera? Tajibo, ¿cierto? ¿Tajibo conoce? Sí.
Aquí no todos son, no son todos carpinteros, ¿no? Aunque hablando, ¿no? No va a entender. Entonces, aunque hay mucha madera buenas, pero en la Biblia Dios dijo harás madera de acacias. Entonces aquí como primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, ya hombre era hombre. Entonces nuestro mediador entre Dios y nosotros, sí o sí tiene que ser hombre, era hombre. Jesucristo, hombre, era Dios solo uno, ¿cierto, no? Nuestro mediador también, ¿cómo es? Uno era uno, entre Dios y hombres nosotros. Jesucristo, hombre, era hombre. Jesucristo vino a este mundo, fue vestido, era como igual que nosotros, ese carne que tenemos, ¿cierto? Ese carne, usted cuando tiene hambre, ¿qué se siente? No se siente nada, ¿no? Cuando tiene hambre. Cuando tiene hambre, se siente dolor, ¿cierto? ¿No? Quiere comer, era comer. También se siente cansado, ya quiere echar dormir. Luego alguien ya me insulta, me menosprecia, ¿cómo se siente? Se siente muy mal, ¿cierto? ¿No? Sí, yo también quiero insultar. Yo también. Ya, cuando teniendo ese cuerpo como hombres, ya cuando, ¿cómo explicamos? Se siente estas cosas. Casi siendo todos hombres, ¿cierto? ¿No? Todo va a sentirse. Ya, ¿qué quiere decir? Jesucristo también vinos, igual que nosotros. Jesucristo, hombres. Entonces Jesucristo también se siente. ¿Qué se siente? Hambres. ¿También? Cansado. ¿También? ¿Usted alguien golpea, cómo se siente? Así, golpea, cómo se siente. Le duele primero, ¿cierto? Jesucristo también todo se siente, hambres, cansados, dolores. Después, también alguien insulta, se enoja, ¿cierto? ¿Sí? Luego, cuando usted ve buenas cosas, desea tener. ¿Usted también le gusta materiales? ¿Le gusta también dinero? Cuando ve, desea. Jesucristo también, igualito que nosotros era. Ahí vino este mundo. Cuando es Cristo, se ayunó 40 días. San Mateo capítulo 4 leyendo, el diablo sacó y llevó al desierto para tentarle, dice a Jesucristo. Antes de llevar al desierto, primeramente Jesucristo ayunó 40 días. Imagínense, ustedes 40 días ahí desayunando, ¿cómo se sentirá? Lleno de hambre, ¿cierto? Mucha hambre tiene. Entonces cualquier cosa quiere comer, no importa, ¿sí? Tal vez dentro de basureros también pueden, no todos. Nosotros cuando ingresan los seminaristas, hacemos ayuno, era ayuno. Entonces haciendo ayuno, entonces una semana de ayuno era, alguien desmaya. Pero también mientras ayunando, ¿sí? Se ve todas las cosas, por la comida se ve, comida es. Entonces aquí 40 días ayunó, dice Jesucristo era. Entonces humanamente tiene mucha hambre, ¿cierto, no? La Biblia también está escrito, era. Tuvo hambre, dice la Biblia. San Mateo leyendo, después de ayunar 40 días, llevó al desierto el diablo para tentarle. Jesucristo tenía, sí, hambres. Luego, hablando, ¿cierto?, el diablo. Luego también diferente parte de la Biblia explica cómo es Cristo igualito que nosotros el hombre era. Tiene esas mismas condiciones, el cuerpo. Sí, una parte leyendo en la Biblia, sí, en la popa, dice, en la popa durmiendo sobre un cabezal, ¿cierto? Ay, bien cansado era Jesucristo. Entonces en la popa estaba, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo, era bien cansados, un cabezal. Luego otra parte de la Biblia también, ¿cómo está? Jesucristo caminando muchos, está cansado, dice. Cansado del camino y se sentó, dice.
Luego también otra parte, como está escrito, es Cristo. Cuando es Cristo y clavó en la cruz. Entonces en ese momento también, ¿sí? Los soldados, luego como echando, luego rompiendo a su cuerpo por azotes. En la Biblia así está escrito, se rompió sus cuerpos con muchos dolores. También en la cruz, cuando estaba en la cruz, derramando la sangre, luego finalmente es Cristo y murió. No siendo hijo de Dios, Jesucristo pero en la Biblia, ¿cómo así está escrito? Jesucristo ya murió. El hombre ya cuando por la enfermedad envejece, ahí ya muere, también con muchos dolores. Entonces toda la parte de la Biblia leyendo, Jesucristo también vino. ¿En qué manera vino? Hombre, igualito que nosotros. Jesucristo, ya hombre, ¿cierto? ¿No? En esa manera escrito es. Como Dios dijo, hará ese altar de incienso, como la figura explica sobre nuestro Señor Jesucristo mediador entre Dios y nosotros. Pero hay que madera usando de acacias. Porque sí o sí debe ser esa madera de acacias. Porque explicando el hombre Jesucristo. Que cuando es Cristo ya viene a este mundo como hijo de Dios poderoso. Entonces Él es poderoso, todo ya puede solucionar. Pero llegando como el hombre, como nosotros, entonces puede sentirse todas las situaciones, también nuestras debilidades. Como explicamos, no comió nada, entonces se siente hambre. Jesucristo también se sintió. Luego también está muy cansado, mucho trabajo duro también va a sentirse. ¿Cómo va a sentir? Cansado Luego también llegando, también azote, golpeando, también dolor, también se siente. Entonces nuestro Señor Jesucristo ahí llegó a través del altar de inciensos, explicando nuestro Señor Jesucristo mediador. Si Jesucristo hombre hombres, llegó en esa manera. Vamos a buscar una parte más. Hebreos, esta noche vamos a buscar diferente parte de la Biblia. Hebreos capítulo 4. El versículo 15. El libro de Hebreos capítulo 4, el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, el libro de Hebreos, ¿qué dice? Capítulo 4, 15. Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesucristo era igualito que nosotros, ya recibió todas las situaciones, tentaciones. Como tiene hambre, también se siente, ¿no? Sí, quiere comer, cansado, también quiere ya dormir. Entonces nuestro Señor Jesucristo también llegó con esa condición nosotros. Entonces, ¿por qué ya Dios, sí, así envió nuestro Señor Jesucristo? Como hablamos, el diablo sacó a Jesucristo durante 40 días después de ayunar y llevó al desierto para tentarles. Total, tres veces tentó, ¿verdad? ¿No? El diablo. ¿Recuerda, hermanos? Ya primero, el diablo que dice, si tú eres hijo de Dios, convierta, dice, esa piedra por el pan. Entonces Cristo, ¿qué dijo? Soy hijo de Dios verdadero. Sí, Satanás, ¿qué está hablando? Voy a mostrar. Luego ya convierte esa piedra por el pan. Porque Cristo multiplicó, ¿verdad? ¿No? 5 panes, 12 pececillos para 5,000 personas.
Entonces, para convertir esa piedra por el pan, ya fácil o difícil. Fácil era, fácil. Jesucristo ya puede hacer, pero el diablo, ¿qué está hablando? Jesucristo, tú eres hijo de Dios, creo que eso puede hacer, tú eres poderoso hijo de Dios, ¿cierto, no? Ya convierte esa piedra por el pan. Entonces Cristo ya convirtió esa piedra. Ya no hizo Jesucristo. Aunque tiene poder, tiene fuerza, puede hacer, pero Jesucristo no hizo. En la Biblia, ¿cómo está escrito? Escrito así, escrito está así. Jesucristo respondió al diablo. Podemos buscar, ¿no? San Mateo capítulo 4. Voy a leer 3. San Mateo capítulo 4, 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4. Él le respondió y dijo: escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ya Satanás, el diablo, quería tentar. Cuando ya Jesucristo obedece, esta es la palabra del diablo, convierte según la palabra de Satanás. Entonces él va a ser como instrumento de Satanás, diablo, porque escuchando la voz de Satanás, luego finalmente ahí se cae, ¿sí? Luego ya fracasa. Pero Jesucristo, escuchando, aunque podía, él puede convertir esa piedra por el pan, pero él no convirtió, ¿cierto, no? ¿Cómo respondió al diablo? Escrito está. Luego hablaba la palabra de Dios. Ya segunda tentación de diablo también igual era. El diablo también habló, pero Jesucristo escuchó la voz de diablos, tampoco era. Igualito, como está escrito, respondió al diablo, escrito está. Luego hablaba la palabra de Dios. 3 veces todo, diablos quería tentar, ¿sí? Para que fracasen. Obedece mi voz, mi palabra de diablos. Pero Jesucristo escuchó, no era. Respondió 3 veces, todos está escrito, la palabra de Dios hablaba. Hermanos, nosotros también igual era. Cuando si nosotros después de recibir la salvación, viene tentaciones a nosotros, problemas, ¿viene o no viene ante ustedes? Viene, ya viene era. Pero como Jesucristo, él aunque tenía fuerza, poder, pero no usó. Solamente está escrito la palabra, como dice, a través de la palabra apoyando, venció a diablos. Igualito era. A través de ese versículo, esa palabra, Jesucristo quiere enseñar a nosotros. Cristo también vino a este mundo igualito que nosotros, mismas condiciones. Ya no come, ya tiene hambre. Se siente cansado, ya quiere dormir. Ya quiere tener buenas cosas, desea. ¿Sí? Eso igualito que nosotros. Pero cuando Satanás engañando, tentándole, ¿en qué manera? No usó su poder, su fuerza, su sabiduría, sino confiando, apoyando la palabra de Dios, podía vencer. Igualito era. En nuestra vida también tal vez llegando tentaciones. Ustedes tal vez es fuerza. No voy a cometer pecados, no voy a mentir, no voy a pelear, no voy a odiar. Luego algunos es fuerza, ¿sí? Esta vez me fracasé, pero otra vez yo voy a esforzar más. Algunos, según su fuerza, ¿cierto? Su manera, quiere vencer esta tentación de diablos. Pero si usando su sabiduría, su manera, todos van a fracasar. Que Satanás es más poderoso que nosotros, ¿cierto, no? A través de este versículo, Jesucristo quiere enseñar, mostrar, aunque soy hijo de Dios, pero yo también tengo, ¿qué tengo? Jesucristo, ¿qué tiene? Ese cuerpo que igualito que ustedes. Yo también, cuando viene alguien me insulta,
Yo también quiero enojarme. Alguien, ¿sí?, también me golpea, también yo quiero pelear. Jesucristo igualito era. Pero cuando Satanás tentándole a Jesucristo, él apoyando en la palabra de Dios y venció. Entonces, de misma manera, ante nosotros también Satanás engaña, ya tenta es. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Jesucristo también, a través de la palabra ya venció diablo, Satanás. Entonces, yo también, yo no usando mi manera, mi experiencia, apoyando en la palabra de Dios, venceré igualito que Jesucristo. Amén, hermanos. Pero muchos hermanos, muchas personas usan su experiencia, su sabiduría. Él mismo quiere vencer, esforzándose, pero usando, ¿verdad?, no nuestra manera, experiencia. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Ningún hombre va a vencer, ¿sí?, contra Satanás. Por eso sufres, fracasa. Pero como Jesucristo nos mostró un modelo, un ejemplo, no usando su poder, su manera, sino apoyando en la palabra de Dios, como está escrito. La palabra dice, apoyando esa palabra, luego ya puede vencer todas tentaciones. Otra parte también podemos buscar. Hebreos, ¿no? Nosotros hemos leído, ¿cierto, no? Hebreos capítulo 4, versículo 5 hemos leído, ¿no? 15 hemos leído, ¿no? Hebreos capítulo 4, el versículo 15, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice. Nosotros, ¿sí?, conociendo nuestro Señor Jesucristo, luego después de recibir la salvación también, como ese Satanás, y viene, tenta, ¿sí?, luego engañas. Entonces, nuevamente también fracasa, comete ya pecados. Como igual que nuestro Señor Jesucristo, no usando nuestra manera, nuestra experiencia, solamente confiando en la palabra, ahí puede vencer, como ante nosotros mostró nuestro Señor Jesucristo. Pero también algunos, usando mi manera, mi fuerza, luego se cae, otra vez comete pecados. En ese caso, ¿qué dice? Satanás acusa, ¿no? Condena es. Tú eres cristiano, tú eres salvo, tú verdaderamente ya crees en el Señor Jesucristo. Es uno que es salvo, así vive, luego acusa a nosotros, llegando ya a condenaciones. Pero hermanos, tal vez en su vida se cae nuevamente, luego recibiendo esas tentaciones, sufriéndose. Por eso es Cristo ya nos dio esta palabra, como versículo 16. Ya juntamente podemos leer, ustedes también en su Biblia tiene, ya acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice. Ya nuestro Señor Jesucristo es, ¿sí?, a través de su muerte, a través de su sangre ya limpió todos los pecados perfectamente en nosotros en la cruz. Entonces, cuando nosotros otra vez se cae, otra vez fracasa, otra vez tentaciones ya vienen. En ese caso es no mirando a nosotros, luego, sino mirando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo ya murió, limpió todos los pecados. Confiando era nuestro Señor Jesucristo, luego, ¿cómo tiene que ya presentar ante nuestro Dios? Dice el versículo 16. ¿Cómo dice? Confiadamente al trono de la gracia era. Nuevamente ya confiando nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo murió. Cuando Jesucristo murió, ya nuestros todos pecados para siempre ya llevó. Confiando nuestro Señor Jesucristo nuevamente, ya presenta, adelanta, ¿sí?, a nuestro Señor Dios. Por eso aquí dice la gracia de trono, dice tronos. Ahí nuestro Dios mirando a nuestro Señor Jesucristo para recibir a nosotros. Ya vamos a buscar Romanos, ya el libro de Romanos capítulo 8.
el versículo 26. Romanos capítulo 8, el versículo 26. ¿Encontraron todos? Voy a leer. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, aquí, ¿qué dice la Biblia? Tal vez nosotros, después de recibir la salvación, otra vez fracasándose, cayéndose, porque Satanás engaña, ¿sí?, enviando situaciones, tentaciones. Entonces, en ese momento no sabemos qué voy a hacer nosotros, ¿verdad? No sabemos. Sí, claro, nosotros fielmente sirviendo, apoyando el Evangelio, no cometiendo pecados. Se siente feliz nosotros, ¿verdad? ¿No? Pero cuando ya se cae nuevamente, ¿sí?, en tentaciones se cae, fracasa. No sabemos qué voy a hacer. No sirves. Así nomás voy a vivir. Tampoco quiere leer la Biblia. Tampoco quiere orar, ¿cierto? ¿No? Nomás mi vida luego ya quiere vivir. No sabe cómo va a hacer. Pero ¿qué dice? Ya ese Espíritu Santo de Dios mismo ora, dice, ora por nosotros, ¿cierto? Sí, orando a nosotros. Ya nuestro Señor Jesucristo es, como explica, a través de ese altar del incienso, de madera de acacia. Esa madera de acacia es frágil, débil, como explica a nosotros. Entonces nuestro Señor Jesucristo también, igualito que el hombre vino a este mundo, ¿cierto? ¿No? Esa parte puede entender, ¿no? Aunque Jesucristo vino a este mundo frágil, débil como nosotros, pero Jesucristo es mediador, era mediador entre Dios y nosotros. A través de nuestro Señor Jesucristo, aparentemente frágil, débil como vino a este mundo, igualito que nuestra condición, el hombre. Pero en Jesucristo está como fue cubierto por oro, ¿cierto? Por la gloria de Dios fue cubierto nuestro Señor Jesucristo. Por eso puede ser nuestro mediador, nuestro Señor Jesucristo, entre Dios y hombres y nosotros. A través de nuestro Señor Jesucristo, mediador, presenta a nosotros. Ahí Dios también acepta, agrada, contento era, ¿sí?, a nosotros. Luego vamos a volver. Éxodo capítulo 30, ¿no? Vamos a volver. Libro de Éxodo capítulo 30, versículo 6. Ya voy a leer. Lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré ya contigo. Ya, hermanos, Jehová Dios quiere encontrar, ¿en dónde dice la Biblia? ¿En dónde encontraré? Dice, delante del velo, ¿sí?, junto al arca del testimonio era, de frente, está de frente el arca del testimonio, hablando también el propiciatorio. En ese lugar, encima de ese lugar, el arca del testimonio, Jehová, yo encontraré a ustedes. Entonces ustedes, para encontrar, ¿en dónde tienen que ir allá? ¿En dónde tienen que esperar? ¿En dónde tiene que esperar? En el propiciatorio. Aquí está escrito, ¿no? Sí, encima del arca del testimonio. Ahí espera, ahí puede encontrar. De vez en cuando, si con mi esposa hablamos, esposa, tal lugar encontraremos. Ahí está Prado, dice. Entonces olvidó, ahí tiene Prado, ¿cierto?
también Iglesia Prado. Entonces ya, aunque misma palabra de vez en cuando, ¿no? Diferentes lugares. Ya no sabe exactamente, ¿no? Ya esperando, nunca va a encontrar. Ya nuestro Dios también dice, ¿en dónde va a encontrar a nosotros? El propiciatorio, ahí encuentra, ahí esperando. Justo ese es el altar del incienso. Dios dijo, ¿no? Pondrás, ¿en dónde? Delante del velo, era velo, cerca del arca del testimonio, el propiciatorio era. Entonces, ¿por qué Dios dijo, pondrás delante del velos? Como nosotros en ese altar del incienso, ¿qué hace? Quemando era incienso aromáticos. Aquí versículo 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará, dice. Dios dice, quemará, dice Aarón, cada día de la mañana, cada noche, ven, luego quema, dice, quemará ese incienso aromáticos. Entonces ese incienso aromáticos quemando, subiendo arriba, luego va a cubrir, era en el lugar. ¿En dónde va a cubrir? ¿En dónde? Ya, ¿en dónde tiene que poner ese altar del incienso? Delante del velo, junto al arca del testimonio, era cerca, aquí de frente está. Quemando ese incienso aromático, subiendo, ¿a dónde va a entrar? ¿A dónde va a llenar todos este humos? Encima de propiciatorio, va a llenar todas partes del arca del testimonio. En el lugar santísimo había en el propiciatorios. En ese lugar, por ese incienso aromático, va a llenar toda parte, va a cubrir. En ese lugar Dios va a esperar, dice, ¿a quién? ¿A quién? Nosotros, hermanos, ¿entiende, no? Nosotros. Ese incienso del aromático es, ¿sí? Quiere decir nuestro Señor es Cristo era. Como entre Jehová Dios y los hombres, nosotros, un mediador. Entonces a través de ese incienso aromático cubre. Dios dice que pondrás, luego quemará, dice, quemando cubrirás toda parte del lugar santísimo, especialmente ¿dónde? En el propiciatorio, llena de ese incienso aromáticos. Ahí yo encontraré, dice. Encontraré. ¿A quién? Nosotros, hermanos, ¿cierto? Dios quiere encontrar a nosotros por medio de nuestro mediador. Está llenos por cubiertos por ese incienso aromáticos. Entonces a través de nuestro mediador, Dios se pone alegre, contento cuando encuentra a nosotros. Como nosotros ya hablamos muchas veces, Jesucristo es nuestro sumo sacerdotes. Ese sacerdote que hace un pecador, sabe bien, ¿cierto? ¿No? Cómo va a limpiar, cómo va a llevar ante Dios para que Dios acepte. Dios se pone contento, alegre y bendiga a estas personas. Igual misma manera, yo quiero encontrar a ustedes, ¿en dónde? En el propiciatorio que está lleno de ese incienso aromático. ¿Qué quiere decir? A través de nuestro mediador, Señor es Cristo, Dios quiere encontrar a nosotros, sí o sí, por nuestro Señor Jesucristo ya mediador. Vamos a buscar Hebreos. Capítulo 10. Hebreo capítulo 10, el versículo 12 voy a leer. ¿Encontraron? Voy a leer. Hebreos capítulo 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, sea sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos
por estrado de sus ya pies, dice. Ya después de morir en la cruz nuestro Señor es Cristo, ¿verdad? ¿No? Cuando es Cristo murió en la cruz, llevando su propia sangre en el tabernáculo que está en el cielo verdaderos. Ahí pintando los cuernos del altar del holocausto a través de la sangre del Señor Cristo, sola una vez para siempre ya limpió, era limpio. Ya después de limpiar nuestros todos pecados a través de la muerte del Señor Cristo, ahora Jesucristo, ¿en dónde está sentado? ¿En dónde? En la iglesia La Paz está sentado. ¿En dónde está sentado? Al lado de Dios. ¿Por qué Dios al lado, perdón, por qué Jesucristo al lado de Dios está sentado? Hay más cómodo, Al lado de Dios tiene sofá, ¿no? Tranquilo o tiene cama. ¿Por qué al lado de Dios sentados? Aquí versículo 13. De ahí en adelante. Esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué es? Hermanos, porque después de recibir la salvación, también comete pecados, errores. Satanás sí o sí va a engañar. Tú eres pecadores, porque cometió pecado, así va a acusar. Entonces la mayoría, toda la persona escuchando ese acusa, ¿no? De Satanás, diablos, claro, soy pecador, yo mentí, yo cometí pecados. Pero los que confían en nuestro Señor Jesucristo, los que guardan la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo es nuestro Salvador. Cuando Él murió, una vez para siempre, ya limpió perfectamente. Mis pecados, ya pasado, presente, futuro, todo ya limpió. Amén, hermanos. Jesucristo, ¿por qué está al lado de Dios? Está sentado. ¿Usted cuándo se sienta? ¿Cuándo se sienta? ¿Cuándo se separa? ¿Cuándo usted se separa? ¿Cuándo estás parados? Mucha cola, banco, ¿cierto? Ese tiempo bono recibe. Cada mañana mucha cola. No sé por qué está parado. Porque mucha gente está delante de mí, ¿cierto? ¿No? Ingresando, ya llega mi turno, voy a entrar rápido, ¿cierto? ¿No? Ya está preparado ya para entrar, moverse, ¿cierto? Por eso parado. Pero cuando se sienta en la silla, yo veo que mucha cola es, creo que eso no un día va a terminar, ¿cierto? Ay, mejor es aquí, voy a sentarme, dice. De vez en cuando temprano yo vengo con auto a la iglesia, madrugada. Entonces, delante del banco está durmiendo con frazada un señor. ¿Y por qué ya se está durmiendo? Porque va a tardar harto, ¿cierto? ¿No? Mucho tiempo. Se sienta. Jesucristo también, ¿por qué no está parado? Está sentado, es Cristo. ¿Por qué está sentado, es Cristo? Esperando, ¿cierto? Tal vez ustedes cometen pecados, errores, Satanás engaña. Tú eres pecador, mintió, tú ya recibió tentaciones, hiciste esto. Sí, verdad, amén, soy malo, pecador, tal vez dice, ¿no? Ahí Jesucristo al lado de Dios. ¿Qué dice? Dios, mira, mi costilla Dios, mira, mi mano mi pierna. Sí, ahí clavó a mí, a través de mi sangre, ya limpió. Ese flana, ya mira a mí, cabeza, la corona de espinas, mi costillas. Ya limpió perfectamente para despicar. Amén, hermanos. ¿Por qué Dios sentado en ese lugar? Esperando, porque enemigos va a acusar. Dios, mire ese flana. Hermana Jocelyn cometió pecados. Hermana Daniela, ella también cometió pecados. Mira su corazón lleno de maldad, ¿sí? ¿Cómo vive así engañándose?
Entonces Satanás engaña. ¿Cómo dice ustedes? Si verdad soy mala, soy pecadora. Por eso mi vida así es, tal vez habla. Para esto nuestro Señor Jesucristo no se va a otro lado. Tampoco se va al baño de Jesucristo. Solamente aquí está. ¿En dónde es? Al lado de Dios. Porque Satanás cualquier momento viene, acusa, malos, pecadores, cometió estos. Ahí cada momento es Cristo sentadito, al lado de Dios. Dios mira, mostrando mi brazo, mostrando mi costilla, mostrando mi pierna, mostrando mi cabeza de corona de espina. Eso es mi testigo, huella, que ya pagó, limpió todos los pecados. Por eso ahí donde está al lado de diestra. Luego versículo 13 que dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Satanás jamás puede vencer nuestro Señor Jesucristo. Tampoco ya puede condenar a nosotros, porque ya Jesucristo ya pagó, ¿sí?, nuestro precio de pecados. La Biblia también misma dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces es Cristo al lado de nuestro Dios, sentadito. Cada momento Satanás se engaña, acusa a nosotros, ahí va a responder. Entonces, ahí, por eso Dios dijo, pondrás el altar del incienso, ¿en dónde pondrás? Delante, cerca, de frente. Ahí cada mañana, cada noche, los sacerdotes entra, luego quema incienso aromático. Cada día quemando ese incienso aromáticos, cubriendo en el lugar propiciatorio, lleno de ese incienso aromáticos. Dios oliendo agrada, demasiado feliz, contento. A través de nuestro Señor Jesucristo como mediador entre Dios y nosotros, Dios acepta. Dios se pone contento, alegre en encontrar a nosotros, hermanos. Por eso Dios dijo, ¿en dónde tiene que poner? Delante del velo, arca de testimonio en el propiciatorios. Vamos a buscar, hermanos, una parte más. Levítico, el libro de Levítico, capítulo 6. Estamos buscando varios lugares. ¿Sí? Levítico, ¿qué capítulo? 6, ¿no? 16. Ya Levítico capítulo 16, versículo 1 voy a leer. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio, que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá, son las santas vestiduras. Con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Aquí 2 hijos de Aarón murió, Dios mató. Ellos entraron al lugar santísimo, pero ellos no cumplieron como Jehová había dicho una ordenanza. Ellos llevaron otro fuego extraño, ahí directamente Dios ya mató. Entonces, según la ley, ¿no?, que Dios ha dado, los sacerdotes pueden entrar hasta el lugar santo, ¿sí? En el lugar santo, ¿qué hay? La mesa del pan, el candelero de oro,
luego esta noche continuamente hablando el altar del incienso, ahí está en el lugar santo. Entonces los sacerdotes pueden entrar cada día hasta ese lugar santo, luego quemando incienso aromáticos. Pero ya el sacerdote no puede entrar al lugar santísimo, donde hay, Dios espera, ¿cierto? ¿No? El propiciatorio, no puede entrar. Cuando entra, mata. ¿Quién puede entrar entonces, hermanos? Sumo sacerdote, Aarón, en ese caso Aarón. Pero ya cada día puede entrar, tampoco era. Una vez al año ya puede entrar, según ordenanza que había dicho Jehová. Entonces, ahí los sacerdotes, aunque no puede entrar hasta el lugar santísimo donde hay el propiciatorio, no puede encontrar a Jehová Dios, porque Jehová Dios ¿en dónde espera? En el lugar propiciatorio, ahí esperando. Pero los sacerdotes pueden entrar al lugar santísimo, tampoco puede entrar. Pero ya la Biblia dice, Jehová dice, los sacerdotes cada día entrará, dice, lugar santos, luego quemará incienso aromáticos, hermanos. Y nosotros, ¿sí?, también no podemos encontrar nuestro Dios según esa carne, ese cuerpo que tenemos. Igual que como ese sacerdote no puede entrar cada día al lugar santísimo, no puede encontrar, pero otra manera, sí, como quemando incienso, ¿cierto? ¿No? Quemando incienso aromáticos. Eso llenando, cubriendo en el lugar como propiciatorios. Ahí en esa manera cada día puede encontrar a nuestro Dios. Luego puede ver su gloria, también su bendición, su ayuda. Ya vamos a buscar, ¿sí?, una parte, ya casi terminando, ya una parte más vamos a buscar. Último libro, Apocalipsis. Ya último libro, Apocalipsis capítulo 8, versículo 4. ¿Encontraron, hermanos? Último libro de Apocalipsis capítulo 8, versículo 4, voy a leer. Y de la mano de ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, con las oraciones de los santos. Ya según la Biblia, Apocalipsis que dice, ya de la mano de ángel subió a la presencia de Dios. Entonces los ángeles de Dios lleva ante Dios. ¿Qué lleva? ¿Sí? El humo del incienso con las oraciones de los santos, oraciones de los hermanos salvos. Luego ese incienso en la mano de ángeles llevando ante Dios. Ese incienso aromático, ¿qué quiere decir? Oraciones de hermanos. Quiere decir, ¿no? Significa, ese incienso es oración de salvos y santos. Entonces, hermanos, ¿cómo ese sacerdote no puede ingresar hasta el lugar santísimo? En el lugar santísimo está arca de testimonio. En ese lugar Dios está esperando en el propiciatorio. ¿Qué quiere decir? El sacerdote no puede encontrar, pero otra manera, aunque su cuerpo no puede entrar físicamente, pero a través de quemando incienso aromático, llenando, cubriendo en el lugar propiciatorio. Cada día encontrando a Dios, ahí ve la ayuda de Dios, la gloria de Dios. Igual misma manera, hermanos. Nosotros con nuestro cuerpo físico no podemos encontrar a Dios, ¿cierto? ¿No? Usted puede encontrar, no podemos encontrar, pero como los salvos, los santos orando a Dios, nuestras oraciones diariamente, cada día, cada momento orando a nuestro Dios, aunque ese cuerpo mismo nosotros no podemos encontrar a Dios, pero orando a Dios, nuestras oraciones cada día encuentra. ¿A quién encuentra? ¿Puede creer, hermanos? ¿Ya puede entender esa parte?
Ya nosotros con ese cuerpo no podemos encontrar, era. Porque ese sacerdote no puede entrar al lugar santísimo. Entra, ¿qué pasa? Mueres. Solo sumo sacerdote una vez al año. También muy complicado esa ordenanza de Dios. Como 2 hijos de Aarón murió, era, no cumplió. Pero ¿en qué manera? Como los sacerdotes cada día entrando, quemando incienso aromáticos. Entonces eso es nuestra oración, ¿es cierto? ¿No? Nosotros mismos como sacerdotes no podemos encontrar a Dios con ese cuerpo mismo que tenemos. Pero cuando orando nosotros, nuestras oraciones no tiene cuerpo, ¿cierto? ¿No? Subiendo, llega, encuentra nuestro Dios. Encuentra, ahí ve la gloria de Dios, ahí ve el amor de Dios para nosotros. Aquí, último, leyendo esta noche, terminamos. Génesis. Capítulo 28, desde versículo 10 voy a leer. El libro de Génesis capítulo 28, desde versículo 10 voy a leer. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel pareje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían y por ellas. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, dice. Aquí es Jacob, porque Jacob recibió la bendición de su padre Isaac, que su padre quería dar a su hijo mayor Esaú. Pero ahí, agarrando esa bendición de su padre, su hijo mayor, Esaú se enojó, quería matar. Ahí escapando de la casa Jacob, entonces ahí yendo, caminando, un lugar se quedó, porque muy noche era. Entonces como escapando de su casa, si nadie conoce, tampoco da comida, tiene hambre, en la noche tiene miedos ese muchacho. Entonces también mucha cansancio llegaba en la noche, ahí durmió, dice. ¿Cómo se llama ese lugar? En Beerseba era. Llegando, hambre, miedo, temblando, luego cansancio, ahí ya durmió. Durmiendo en el sueño apareció. ¿Qué apareció? Una escalera, dice. Desde la tierra, su extremo es al cielo es. Entonces Jacob durmiendo en su sueño, mirando qué escalera será. Mirando chiquitito, parece hormiga, ¿cierto? Algo subiendo, bajando era. Pero mirando, ¿qué era? Ángeles, dice, ¿no? Ángeles. ¿Qué hace ángeles? Sube y baja, dice. Esta palabra es este año, enero, ¿cierto? Primer día de enero, este año. Pastor Ospa compartió la palabra promesa para este año. Entonces, pastor, años tenía muchas situaciones, muchos enemigos perseguían. También la economía era difícil. Entonces cada vez mirando los problemas, enemigos, situaciones, llegaban miedos, desesperanzas, no había esperanzas. Pero igual que Jacob, tantos cansancios, también miedos, durmiendo. En su sueño apareció escalera
en esta escalera los ángeles suben y bajan. Pastor nos te explicó, ¿verdad? Tantas situaciones. No sabía qué va a hacer. También miedos. También no tenía nada, mucha hambre. Pastor, mirando las situaciones, ¿verdad? No tenía esperanza. Pero cada noche orando a Dios, dice. Orando a Dios. 1 hora, 2 horas, toda la noche orando. Cerrando los ojos, como fuera soñando. Ahí orando, mientras orando encontró era. ¿Sí? Como Jacob en el sueño, ¿qué encontró? Dios era Dios. Ese ángeles sube y baja. Pero como Apocalipsis, ¿qué dices? Ese inciensos. Luego oración de los santos era. Ese ángel en su mano lleva, dice, ante Dios. ¿Por qué lleva ante Dios? Problema de nosotros. Situaciones de nosotros, ángeles, llevando, ya presenta a Dios, entrega era. Hasta que solucione, ángeles espera. Solucionando todo, ya ese ángel, ya su misión terminó. Luego nuevamente otra vez bajando. Luego otro problema de Jacob llevando. Por eso sube y baja. Así está escrito en su Biblia. Así está escrito. Pastor nos testificó. Tenía muchas situaciones. Entonces no hay solución. No hay también posibilidad. Única manera que es orar era orar. Cerrando ojos. 1 hora, 2 horas, toda la noche orando, como encontraba en el sueños, como Jacob. Mientras Dios entregando todas las problemas, situaciones, pastor se sintió aliviado, feliz, llena de paz y tranquilidad. Aunque su situación, abriendo ojos, su situación no cambió, nada, igual era. Pero mientras orando, encontrando Jehová Dios, luego dando la fe, a través de esa confianza en Dios, llegaba paz, tranquilidad. Abriendo los ojos, pero situaciones iguales. Pero nuevamente orando a Dios, otra vez encontrando, podía tener la fe, dice. Porque nuestro Señor es Cristo. Espíritu Santo, como dice, orando por nosotros. Ahí, orando a Dios, podía tener la fe. Aún está las situaciones. No hay posibilidad, pero Jehová Dios sí os iba a ayudar. Teniendo esa fe, luego pasando tiempos, podía ver Dios todo cumplió, dice. Ya hermanos, en nuestra vida, en sus vidas también, tiene enemigos, también tiene problemas, situaciones, hermanos. En ese momento ustedes se sienten miedos, también tiembla, también económicamente también ve, no hay posibilidad, llega a esas situaciones. Aquí dices, orando era como Jacob también. Mientras orando a Dios, sí o sí va a encontrar a nuestro Dios. Luego ya entregando todos los problemas en la mano de Dios. Luego confiando, Dios sí o sí va a ayudar. Pasando el tiempo, sí o sí va a cumplir, Dios va a ayudar. Amén, hermanos. Esa noche nosotros hemos leído Éxodo capítulo 30. El altar del incienso pondrá, dice, delante del velo, junto al arca del testimonio, como en el propiciatorio era, como cerca, ¿cierto? Ahí todos los días sacerdote entra, luego quemará incienso aromáticos. Aunque los sacerdotes no pueden entrar hasta el lugar santísimo, pero todos los días ellos quemando incienso aromático puede entrar, cubrir, encontrar nuestro Dios. Igual nosotros, hermanos, con ese cuerpo nosotros no podemos encontrar, pero orando a Dios nosotros, aunque ese cuerpo no podemos subir al cielo, ¿cierto, hermanos? Usted con esa condición que tiene carne, cuerpo, ¿puede subir al cielo? Para subir hasta el cielo necesita especial, ropa especial, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo dice esa palabra para subir al universo? Astronauta, ¿cierto? Sí o sí necesita astronauta. Porque según ese cuerpo jamás puede llegar al cielo, es imposible. Pero como aquí está escrito, orando,
Nosotros cada momento viene situaciones, problemas, orando. Nuestras oraciones cada día, cada momento, cada segundo puede encontrar a nuestro Dios. Luego nuestro Dios escuchando, apoyando, aceptando, ponerá alegre, contento. Ese hermano, ese salvo, ese hermano se está orando a mí, confiando. Él sabe que yo voy a cumplir. Dios también contento y alegres. Esa noche nosotros hasta aquí compartimos, ¿no? Sí, durante 2 días estudio bíblico, el tema es la oración. Nosotros compartimos, hermanos. Entonces este año tal vez también en nuestra vida llegando a algunas dificultades, situaciones para que oremos a Dios. Orando, Dios sí o sí va a ayudar. Como igual que Jacob, ¿cierto? Luego a través del testimonio de siervo pastor, también nos da mucha esperanza. Entonces, orando, ¿no? Esta noche terminamos. Dios Padre, muchas gracias. A través del libro de Éxodo capítulo 30 está escrito cómo harás ese altar del incienso de madera de acacia. Aunque su medida es muy chica, pero su poder muy grande, poderoso es. También dice Jehová Dios, pondrás ese altar del incienso delante del velo que junto al arca del testimonio, en el propiciatorio, de frente, cercas. Jehová Dios quiere que cubra ese incienso aromáticos. Como nuestro Señor es Cristo, nuestro mediador entre Dios y nosotros. Dios sí o sí, por medio de nuestro Señor Cristo, quiere encontrar a nosotros. Así Dios feliz, contento, mucho alegres. Ahí bendice a nosotros. Esa noche escuchando a través de la oración. Aunque nosotros con nuestro cuerpo juntos en esa condición, no podemos subir hasta el cielo donde está nuestro Dios. No podemos encontrar. Pero orando toda la necesidad, todas las dificultades, esa oración llegando diariamente, cada momento a nuestro Dios. Dios escuchando, ayudando, solucionando. Ahí Dios también felices. Dios Padre, esa noche a través de Jacob estaba escapándose de su casa por medio de su hermano mayor Esaú, porque quería matar, escapando miedos, hambres, cansaciones. Aunque las noches solamente estaba en el campo, pero y durmió. Ahí en su sueño encontró Dios. Ahí los ángeles de Dios, llevando todos los problemas ante Dios. Hasta que solucione, esperando recién ángeles bajando otros problemas, situaciones llevando. En nuestra vida también igual. Ese momentos por coronavirus, también por la situación de la economía, también de diferentes situaciones. Esa noche nosotros oraremos a Dios. Entonces nuestra oración, subiendo, encontrando nuestro Dios, Dios todo va a escuchar y ayudar. Luego va a bendecir, a aceptar a nosotros. Esa noche agradecemos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esa noche no terminamos. Entonces queremos anunciar a los hermanos. Estamos inscribiéndose de la Escuela de Teología de Estados Unidos. Entonces a través de esa escuela de teología, los profesores son doctores profesionales. Entonces ahí dando la clase desde Estados Unidos. Entonces ahí queremos anunciar, ¿no? Para los hermanos que aprendiendo ahí esa escuela teologías, aprendiendo profundamente va a ayudar su vida de creencia, va a edificar. Aprendiendo profundamente, luego es el evangelio verdadero, llevando a todos lados. Entonces mucha gente van a recibir la salvación, van a volver hacia nuestro Dios. En esa obra Dios quiere usar a ustedes todos. Entonces
y preparamos, ¿no?, un video documental, entonces mostraremos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Sí, muchas gracias. Entonces todos los hermanos también esta noche participando, ¿no?, por plataforma de Zoom y Facebook, y puedan inscribirse, va a aprender profundamente. Dios va a usar gran instrumento de Dios a ustedes. Entonces, esta noche hasta aquí compartimos. Muchas gracias. Terminamos. Your